Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Café Conversación Live, micrófono y corazón abierto, a través de Sistémica Empresarial. Esta noche vamos a hablar acerca de los dobles. Nuestro árbol familiar, nuestro árbol genealógico contiene mucha información importante que nos es útil para poder desentrañar esas historias, esas situaciones que no conocemos acerca de nuestra vida, que tienen que ver con esa información dentro del árbol. Y tenemos como invitada a Pilar Candelaria Brun, la cual estamos en momentos para unirse a este live. Hola Pilar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida Diana, bienvenida Oreidi. Ya se están uniendo muchas personas con Sí, este hay que tema darle su maravilloso. tiempo. Sí, bienvenida Pilar, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Nidia Granadino, hola Nidia, bienvenida. Ajá, saludos. Estaba diciendo que este es un tema importante porque nuestro árbol genealógico genera una información que está como oculta y que la podemos decodificar al aprender a mirarlo de una manera sistémica, si es posible. Totalmente posible. Uh-huh. Sí. Nuestra vida está conectada con todo nuestro sistema familiar. Así que Exacto. todo lo que queramos solucionar, ver qué síntomas tenemos, qué es lo que nos pasa, a dónde vamos a ir, a nuestro sistema. Así es como yo lo veo. Porque es que Exacto. nosotros lo hemos tomado todo de nuestros sistemas y nuestros papás, abuelos y bisabuelos, todo lo han tomado de nuestro sistema. Y nosotros somos parte de ellos. Exactamente. Y los Mira, dobles, entonces, ¿qué significado tienen los dobles en ese sistema familiar? ¿Qué son los dobles? ¿Cómo los puedo mirar? ¿Cómo los podemos encontrar dentro de ese genograma? De bueno, eso se trata el tema de hoy. sí, es bien largo porque solamente para mencionarte, nosotros tenemos dobles por fecha de nacimiento, dobles Ajá. por fecha de procreación, Uh-huh. de concepción, perdón, De tenemos concepción. doble de concepción, tenemos dobles maestros, tenemos doble por reparación, tenemos doble por definición, doble gemelo, universal, es decir, demás, hay muchísima cantidad de doble. Doble por profesión, Eso. Uh-huh. sí, tenemos doble por parecido físico, Uh-huh. Sí. tenemos doble porque nos gusta, por ejemplo, jugar el tenis, una afición, tenemos doble también por eso. Entonces, Okay. ¿de qué se trata tener un doble? ¿Para qué es un doble? El doble me va a llevar a mí a que yo observe dentro de mi sistema familiar con quién estoy unido. Estoy unido con todo, pero con Uh-huh. estos que son dobles son como más afines hacia mí. Ok. ¿Y qué voy a ver? ¿Qué voy a ver en un doble? ¿En qué me puede apoyar a mí el doble? A conocerme más, por supuesto, muchísimo Ok. más. Ver qué es lo que tengo que cambiar. Ese doble, cómo está actuando en mi vida. Uh-huh.
donde yo lo manifiesto con mayor magnitud en la cotidianidad, donde lo veo con más relevancia cuando yo en la cotidianidad digo, ay, pero es que eso es parte de mi doble. Ok. Por ejemplo. Y también tenemos doble, no solamente en el sistema familiar, en las amistades. Por ejemplo, en este caso contigo, somos dobles. Sí, tú y yo somos dobles. Ya te lo saqué porque la fecha de concepción está dentro de mi fecha de nacimiento. Dentro de la fecha de concepción de mía. Mía. La tuya. La mía. Tú naciste el día 5, el día 1 del mes 5. Sí. Y ahora les voy a explicar cómo sacamos esta fecha de concepción. Por ejemplo, tú naciste en el mes 5, pero yo nací en el mes 2. Sí. Es decir, yo fui concebida al mes de nacimiento, se le suman 3 meses, yo fui concebida en el mes 5, pero del año antepasado. Sí. Es decir, si yo fui concebida en el 61, me concibieron en el 60. Ok. Pero yo le sumo a mi fecha 3 meses. Ok. Y eso coincide con tu fecha de nacimiento, porque tú naciste el 1 del 5. Ok. Ahí somos doble. Ok. ¿Y qué sucede? Tenemos mucha afinidad. Sí. Sí. A mí me pasó el caso de que también con un amigo, que en paz descanse, siempre hablábamos, tú y yo somos hermanos. Nosotros teníamos que estar unidos en otras vidas. Tú eres como mi hermana, eres más fuerte que mi hermana, me decía. Y después yo me puse a sacar la numerología y resulta de que hay un rango desde que tú naces 10 días antes o 10 días después. Sí. Entonces, mi rango estaba dentro de su rango de nacimiento. Okay. Así que nosotros estábamos unidos por nuestras fechas de nacimiento. Ok. Y en este caso, cuando son amigos que son afines, que comparten mismas características de vida, compartimos mucha información importante para llevar al mundo. Y de verdad, Pilar, yo me acuerdo cuando te conocí, recuerdo el día en que te conocí, que entraste por una puerta a la formación, al taller de Carola Castillo, y yo sé que hubo algo como que, wow. Y desde entonces aquí estamos. Así, ya ha pasado años. Compartiendo, sí, ya son unos cuantos años compartiendo. Sí. Por eso es lindo. Sí, por eso es lindo observar de quién somos doble. No solamente en mi sistema, sino también fuera del sistema, porque a veces resulta que tenemos una amiga y no, como en este caso, y nos llevamos muy bien y no sabemos que tenemos esa coincidencia, vamos a decir coincidencia. Exacto. Y así también sucede con personas dentro del sistema que no nos gusta, que no nos llevamos bien. Entonces, tenemos que ver si somos doble y en qué nosotros nos vamos a identificar con esa persona. Sí. Los árboles genealógicos sirven cuando nosotros buscamos como un detective toda la fecha de papá, mamá, abuelos, tíos, primos e inclusive de las parejas. Sí.
hay un caso muy hermoso de una persona que no podía tener bebé, se casa y no puede tener bebé. Entonces empiezan a buscar, porque ya no sabían cómo hacer, empiezan a buscar y se dan cuenta de que el papá de ella, la fecha en que él fue concebido, es la fecha del cumpleaños del marido. Con el papá no podemos tener bebé. Claro. Entonces, Ya. O sea que el marido es doble del papá. del papá, por De fecha, ella. del papá de ella. Claro. Entonces es como que si Entonces, fuera ella el doble de buscó, su papá. claro, ella buscó una Mm, persona para ser su pareja que es doble de su papá, y por ahí es que ella no podía tener bebé hasta que, por claro, supuesto, lo trabajaron y lo solucionaron. claro. Exacto. Y es hermoso, hermoso poder Ujú. identificar esos pequeños detalles porque nos hacen la vida mucho más fácil. Sí. Fíjate que con todo esto yo descubrí que Paco y yo somos maestros. Él es mi maestro y yo soy su maestra. Cuando nosotros hablamos de maestro, tenemos que tomar en cuenta, según lo que yo he estudiado, ¿no? Ujú. ¿Qué me viene a enseñar el maestro? Porque me viene a enseñar algo que a lo mejor yo voy a reparar. Si él es tomador, yo no soporto a alguien que toma, o a la inversa. Sí, Entonces tenemos que tener en cuenta ese doble que nos viene a enseñar. exacto. Ujú. Gracias, Ninoska. Sí, Ninoska, gracias por estar aquí y permitirnos que humildemente lo que sabemos sirva de mucho beneficio para todas las personas. Gracias, Ninoska. Bien, también somos dobles por Ujú. nombre. Sí. Entonces buscamos e inclusive por el santoral. Yo puedo ser doble de una persona cuando en mi santoral, el día de mi santo, es el santo de ella. Por ahí también somos dobles. Ok. Ujú. ¿En qué me voy a parecer a la persona que lleva mi nombre? Ujú. Solamente el sonido, si es dentro de mi familia, el sonido ya me une muchísimo a la persona. El sonido cuando me nombran. El inconsciente no sabe si me está nombrando a mí o está nombrando a la otra. Ujú. Por Ok. ejemplo, mi mamá me puso Candelaria del Pilar, pero a mi hermana, a una de mis hermanas le puso Pilar. Ujú. Entonces, claro, yo tengo un apodo dentro de la familia y nadie me nombra Pilar en la familia. Bueno, es que tampoco por el nombre, tengo un apodo. Ok. Pero eso significa una distorsión. Ujú. No sé por qué mi mamá me puso el nombre a mí el segundo y a ella el primero, que ella tendrá sus razones. Ujú. Pero es como una disputa no de lugar, de puesto, sí, como de lugar dentro del territorio a través del nombre. Porque Sí. el nombre nos hace únicos. Ajá. Ujú. Yo no sé cómo se sentirá ella con el nombre Pilar, puesto que a mí me llamaron también Pilar antes que a ella. Sí. Pero es importante tomarlo en cuenta para el territorio. Nuestro territorio es nuestro sistema familiar.
Si yo no estoy clara con mi nombre dentro de mi sistema familiar, ¿qué está pasando? ¿Dónde me encuentro? Eso es bien, bien relevante también. Por ejemplo, ponerle a los hijos, ponerle el nombre Jesús Armando, Jesús Antonio, Jesús, a los tres, ponerle Jesús delante. Sí. Y el nombre del abuelo. Y el nombre del abuelo. Con eso lo que queremos es el árbol del abuelo. Y estos muchachos están, vamos a decir, como amarrados. Exacto. Y tenemos que tomar en cuenta cómo fue la vivencia de ese abuelo, cómo fue la vida de ese abuelo. Si mi vida se parece a la de él, tenemos que ver. Si él es muy exitoso, bueno, qué bueno, me está ayudando a ser más exitoso. Pero si no es así, yo tengo que observar dónde me puedo equivocar para no hacer lo mismo que él. Sí. Esta información entonces la podemos tomar precisamente, no es para lamentarnos que estamos viviendo la vida de alguien más, ¿ok? Sino para darnos cuenta que lo podemos hacer diferente en realidad. Eso es muy importante. Solamente es una información para tomar conciencia, honrarlo y entonces hacerlo diferente. Carmen, el que se queja no va a solucionar absolutamente nada. El que se lamenta, nadie se sana quejándose. Exacto. Si hay algo que aparece, todo síntoma, esto vamos a decir es un síntoma, todo síntoma viene a decirte, si no te gusta, que algo hay que cambiar. Exacto. Y así la persona crece, evoluciona. Sí. Cuando observa, es importante observar. La persona que no observa lo que pasa en su sistema familiar, la persona que no observa y se detalla lo que pasa en su vida, por ejemplo, ay, no me gusta el trabajo que hago, pero no hace nada, se queja porque no le gusta el trabajo, pero no se mueve, no va a solucionar nada. Entonces, si la persona se para un momentico y dice, este trabajo no me está haciendo 100% feliz. ¿Cómo puedo hacer para hacer un cambio? Ya la persona está tomando discernimiento. Las herramientas, yo no voy a hablar de qué herramientas pueda utilizar para hacer el cambio. Hay muchísimas herramientas para hacer los cambios en nuestras vidas. Pero aquí el primer paso que dio, ¿cuál fue? El pararse, el observar, aceptando. Esto que estoy llevando a cabo en mi vida no me gusta. Ese es el primer paso. En este caso, que estamos buscando todo lo que son los dobles dentro de nuestro sistema, ver de quién soy doble en el sistema de alguien que, por ejemplo, fue tomador, como dije antes, era alcohólico. Soy doble de él. Aquí yo vengo a reparar, a hacerlo diferente. A lo mejor, si yo soy doble de él, resulta de que inconscientemente me meto en una asociación de alcohólicos anónimos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reparando en el sistema eso que pasó. Ok. También. Okay. Cuando pones la boquita así. Ok. Okay. Aquí Psicoarte Consciente, María Alejandra, dice, ¿cómo podemos soltar los dobles? Los dobles no los vamos a soltar. Porque si yo, por ejemplo, yo no puedo soltar el de que yo tenga una amiga, en este caso Carmen, que somos dobles, por nacimiento,
y por la fecha de concepción. Ok. Lo que hay es que observar. ¿Para qué hay que soltarlo? Si yo digo soltar es porque algo me está haciendo daño, algo me molesta, no lo quiero. Tú no le puedes quitar a esa persona el día que nació, ni me puedes quitar a mí Claro. el día que tengo de concepción. Ok. Ujú. Lo que tengo es que observar ahí qué es lo que me molesta y qué es lo que tengo que reparar. En este caso de algo que me molesta de ese doble. Pero tú a tu tío que naciste en la fecha de su concepción, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a cambiar la fecha de concepción? No. Lo que hay que observar es por qué o para qué quieres cambiarlo. ¿Para qué quieres salir del doble? ¿Por qué quieres soltar al doble? Ok. Esa es la pregunta. ¿Para qué quieres soltar al doble? Ujú. Es como para no seguir con eh, actuando, viviendo las experiencias que esa persona también vivió. Sí, pero es que cuando tú te das cuenta de que tú eres doble de un alcohólico, tú te vas a preguntar, Ujú. ¿yo soy alcohólico? No. ¿Me gustan los Ujú. alcohólicos? No. ¿Qué he hecho en mi vida para hacer que otros no sean alcohólicos? ¿O cómo me mueve eso? Esa es la respuesta en este caso. ¿Cómo me mueve? Si estoy reparando o si estoy imitando. Ok. Ujú. ¿Y cómo te lleva la vida? Por ejemplo, como tú acabas de decir, si no es alcohólico, pues entra en un grupo de alcohólicos anónimos para ayudar a otras personas a salir de allí, Inconscientemente, es algo inconsciente. inconscientemente. Ok, y de alguna manera, entrando a esos grupos, voy a tener una evolución de conciencia que es importante para mi sistema. También es que estás reparando a tu sistema. Ok, con Estás estos trabajos reparando, también reparo a mi sistema. claro, estás reparando con tu acción de apoyar a otro lo que este alcohólico hizo. Claro, por eso las profesiones son muy importantes en el momento en que las escogemos. Total. Mm. María dice, soy obesa como mi tía doble y no hay forma de estar físicamente mejor, normal, dice. Ujú. Debemos de reconocer que si bien es cierto, tenemos un doble y que a lo mejor ese doble es igual que yo de gordo, yo puedo trabajar interiormente para darme Ujú. cuenta que estoy copiando lo bueno o lo malo. Ok. Es como el alcohol. Ujú. Este es alcohólico, soy doble del alcohólico y resulta de que caí en el vaivén de ser alcohólico. Ujú. Ok. Ahora, yo también puedo decir, ella es mi doble, ella es obesa, pero yo voy a Ujú. reparar eso y voy a trabajar conmigo, la obesidad. La Ok. obesidad no solamente es porque seas doble, hay muchos casos de obesidad. La obesidad es un trabajo bien profundo. Ujú. La obesidad se ve desde mucho abandono, sentimiento Ujú. de que alguien pasó hambre en el sistema. Entonces el Ujú. sistema dice, tengo que comer, comer, comer. Yo tengo en estos momentos una consultante de obesidad y nosotros lo vemos desde a nivel, como digo yo, esférico, por todos lados. La obesidad hay que enfocarla desde muchos aspectos, sobre todo la grasa. La grasa me viene a proteger.
Ujú. La grasa en el cuerpo me viene hasta para proteger de que de abandonos, de golpe físico. La grasa me viene a proteger, el sobrepeso me viene a proteger de que si salgo los demás me vean y no salir, no pasar desapercibida. Los demás me ven grande, entonces es como una defensa ante el otro que pueda ser atacada. Es decir, es bellísimo el trabajo de obesidad. Entonces, yo le enfocaría bien. Mi tía es obesa, yo soy su doble. Voy a ver entonces cómo yo voy a trabajar esto que tengo. Ok. Ujú. Bueno, ¿cómo nosotros? Ajá. Diana tiene una pregunta. Gracias, Diana, por hacer preguntas. Si tengo un doble familiar, ¿me toca reparar lo que ese ascendente no pudo resolver? Gracias. Cuando hablamos de me toca reparar, yo lo estoy percibiendo como una carga, lo estoy percibiendo como una pesadez. Fíjate, cuando sucede, como dije antes, ¿no? Eso es algo intuitivo. Yo no tengo ninguna obligación de reparar nada de lo que pasó con un doble mío. Inconscientemente, dentro de mi sistema, si yo soy doble, yo voy o tengo la tendencia a imitar o a reparar. Pero esto es algo que te nace. No es una cuestión mental así nomás. Sí, porque en el sistema no es casualidad que vamos a ser doble de ese ancestro, porque a lo mejor ya inclusive hay contratos inconscientes antes de nacer para estar en este sistema familiar. Por supuesto, cuando uno nace como viene sin información, pero a ti te van a dar una carpetica con unos códigos. El código del alcoholismo, el código de la obesidad, el código de ganar mucho dinero, y te ponen como referencia para que lo hagas a otros miembros de la familia. Ah, mira, fulanito de tal va a nacer y con este código, pero él tiene a un tío que le puede dar la información. Ok. Entonces, este nace sabiendo que tiene que reparar algo, pero resulta que por aquí hay un tío que tiene información y el tío le pasa la carpeta. ¡Qué bonito! Sí, es hermoso. ¡Qué bonito! Porque no Sí, nacemos sí. desasistidos, Carmen. Claro, claro. Nosotros no nacemos desasistidos. Nosotros venimos ya con un plan y venimos acompañados. Exacto. Uh-huh. Bueno, vámonos, que quiero que vean para después seguimos hablando porque esto se pica y se extiende de cómo es el cuadrito. Se hace un cuadrito bien, bien sencillo. A ver si lo consigo por aquí. No. Es un cuadrito donde tiene en 3 líneas horizontal y 4 líneas verticales. ¿Sí? En la primera línea, nosotros vamos a colocar, mire, a ver si lo pueden ver, para que se hagan una idea. ¿Lo ven? Sí. Ajá. Hagan ese cuadrito y no se van a imaginar la sorpresa que van a tener. Es bien fácil. Ok, después si quieres me lo pasas y lo publicamos. Ok, perfecto. Okay. Y entonces las personas están pendientes de la publicación de ese cuadrito. Es bien fácil. Por ejemplo, yo nací el 2 de febrero. Ajá. Voy al cuadro, ¿sí?
y me ubico en el mes 2. Ya sé que todos van a ser dobles míos, más o menos con afinidad, dentro de esa línea. 2 de febrero, 5 de mayo, 8 de agosto y 11 de noviembre. Sí. Entonces, fíjate, para yo saber cuándo fui concebida, yo cuento 2 de febrero, cuento más 3 meses. 2 de febrero y entonces digo marzo 1, abril 2, mayo 3. Yo fui concebida el 2 de mayo. Ah, ok. Aquí Ya lo tenemos que veo más tomar claro. lo Y veo más yo, claro. Claro, entonces sí. es que cuando uno se ubica en este cuadro, tú dices, wow, pero sí que todo está ahí. Entonces tú Claro, dices, sí. pero siempre, dime. Que en esa línea está en mayo también. En esa Claro, línea ahí estás tú de por eso. febrero. Sí lo vamos a publicar por el Instagram, cuando Pilar me lo pase, lo vamos a publicar. En esa misma fila está febrero, está mayo, está agosto y está noviembre. Noviembre. Esos forman parte de esa línea. Entonces, todos Pero los si tú que naces hayan en nacido en esa enero, línea, si tú naces en enero, tú vas a ser doble por afinidad a la gente de enero, de abril, de julio y octubre. Igual okay. en la otra línea. Por ejemplo, alguien que nace en marzo, ¿cuándo fue concebido? Yo sumo 3, marzo, ¿verdad? Entonces voy a sumar abril, mayo y junio. Fue concebido en junio, Okay. pero del otro año. Sí. Entonces, esta persona que nació en marzo, su fecha de concepción es en junio. Todos los que nacieron en junio tienen fecha de nacimiento en la fecha de concepción de la persona que nació en marzo. Ok. Aquí nosotros jugamos con 10 días antes y 10 días después. Sí. Hay un rango. Por ejemplo, es importante que tomemos en cuenta que los que nacemos, por ejemplo, el 2 de febrero, yo voy a estar dentro de enero. Sí. Porque yo salgo de febrero y me voy contando menos 10 días o más 10 días y voy a estar, sí, todos los que están en el rango hasta el 12 de febrero están relacionados conmigo. Y los que están en el rango de 2, 21 de enero están relacionados conmigo. Entonces, en ese rango, 10 días antes y 10 días después, todos vamos a estar dentro de que somos doble. Ahí vamos a estar en doble. Exacto. Y como te dije antes, cuando tú estás en una línea, tú vienes a ser afín a todos. Pero eres más afín cuando coinciden las fechas y se les toma el rango. Y cuando es con la fecha de concepción, o se toma en cuenta la fecha de concepción. Okay. Por ejemplo, el caso que te conté antes, ella se casa con un hombre cuya fecha de nacimiento del hombre es la fecha de concepción del papá. Ellos dos son dobles. Sí. Entonces ella se casó con el doble de su papá. Exacto. Por eso es que ella no podía tener bebé. Porque con papá no se puede tener bebé. Claro, eso es parte, todo esto es parte del trabajo que hace nuestro inconsciente. Eso es lo que estamos aprendiendo a decodificar nuestro inconsciente en la vida cotidiana. En esas informaciones encriptadas dentro de nuestro árbol genealógico.
Mira, les voy a leer, fíjate esta es la parte de gemelo simbólico. ¿Qué significa ser gemelo simbólico? Que alguien del árbol se empareja con alguien Ajá. que resulta doble de un familiar importante. Ese es el gemelo simbólico. Que alguien, perdón, ¿nos Repito, puedes repito. volver a...? Ajá, Que alguien, ¿verdad? ajá. Importante del sistema se Ujú. empareja con otro que es gemelo de ese. Resulta ser doble de un familiar importante, que es lo que les dije antes. Oh, Por ejemplo, te lo leo. ujú. Las cosas van más o menos así. Vivo feliz, conozco a un hombre, me enamoro, nos casamos, el sexo es genial y llega el día en que queremos tener hijos. Resulta que hacemos todo para tener un bebé y no hay manera. Gastos, de todo. Vamos a revisar la fecha. Cuando revisamos la fecha, descubro que mi padre tiene como fecha de nacimiento, era al revés, como fecha de nacimiento el día 21 de junio. Y mi esposo tiene como fecha de nacimiento también el 18 de septiembre. Es decir, la fecha de concepción de ellos coincide la fecha de concepción de mi padre con la del esposo. Ok. Ujú. Ahí no pueden tener bebé. Ok. Ujú. Por eso es que es importante. Vamos a ver dónde están los dobles dentro del sistema si yo, por ejemplo, no puedo tener bebé. Claro. O Ujú. vamos a buscar dentro del sistema por qué yo pierdo el dinero. Hago Ok. trabajo Ujú. y Ujú. pierdo el dinero. Y se me va, siempre me aparece algo que tengo que arreglar algo. Ok. Resulta que yo o soy doble de un abuelo o un bisabuelo que heredó mucho dinero, pero Mm. que lo despilfarró, lo botó en mujer, en todo. Y encima yo me hago abogada. ¿Para qué? Ujú. Para controlar o me hago economista. Pero ¿qué hago? Yo no gasto dinero, yo no tengo dinero. Porque tener dinero como ese doble para mí no es conveniente. Claro. Ujú. Y es Yo no una puedo. protección del árbol genealógico Y para es contra una, nosotros. por supuesto, es una Ujú. protección porque el que tiene dinero lo despilfarra, lo gasta, lo Ujú. malbarata. Es terrible la vida que da además al sistema. Entonces yo no Sí. voy a tener dinero. ¿Qué estoy en Exacto. este caso, qué estoy haciendo? Estoy Ujú. reparando. Por ejemplo, si aquí eres alcohólico, yo no tomo alcohol. Y voy Ujú. a trabajar para que otros no tomen alcohol. Ujú. Sí. En- Y, ajá, pero con tomar conciencia acerca de esto ya hay un cambio de Claro, conciencia interna dentro de mí. es que Ujú. es inconsciente. Esto es algo tan grande y tan maravilloso que tú dices, ah, ahora sí lo puedo ver. Dicen que una Ajá. imagen vale más que mil palabras. Cuando tú ves tu cuadro, ves de quién eres doble y Ujú. te das cuenta que tú a lo mejor estás repitiendo eso o que estás en contra de eso, ahí se te abre todo el sentido. Tú dices, Dios, ¿qué pasó? Ahora Ujú. empiezo a darme cuenta y ese no es el camino que tengo que seguir. Y buscas ayuda, buscas cómo protegerte, cómo actuar para hacer el cambio, si no puedes Exacto. hacerlo sola. Sí, y también es muy importante no tomar como excusa de que soy doble de alguien para seguir en ese No, rol. no, 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 no. Ya lo voy a poder hacer diferente. Total, total, Ujú. total. Ujú.
fíjate lo que te comenté antes, el bisabuelo que era mujeriego. Para esta línea, cuando somos dobles, entonces empiezan a aparecer contadores, abogados y todas aquellas profesiones cuya misión simboliza cuidar y salvar el dinero, y todo por el bisabuelo jugador y despilfarrador. Despilfarrador, claro, así como entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema empieza inconscientemente a hacer los cambios. ¿Por qué yo soy abogada? ¿Por qué yo estudié Derecho? Sí, hasta que, exacto. claro. Y todas Igual las cuando hay profesiones. enfermedades. Igual, igual. Cuando hay enfermedades, entonces aparecen los médicos en el sistema familiar. O los psicólogos. Claro, alguien. Claro. O los psicólogos. O los psiquiatras. Total. Alguien que murió, por ejemplo, un caso de una mamá que no había médicos en el pueblo. Se murieron una señora, los niños tomaron algo, se envenenaron y no pudieron salvarlos porque no había médico, y cuando llegaron al otro pueblo ya estaban muertos. Sí. Este muchacho, este médico, y esto es real, este médico descubrió después de que por esa razón es que él estudió medicina, y no sabía por qué estudió medicina, cuando además en la familia no había médico, eran abogados, pero él estudió medicina porque él estaba unido al dolor tan terrible de su bisabuela. Sí. Entonces él vino porque estaba en contacto con la bisabuela y era doble, a sanar lo que había sucedido. Y a salvar niños, sobre todo. Tengo una amiga que es pediatra y en su sistema familiar murió un niño. Entonces, de alguna manera, viene a salvar a salvar, a apoyar al sistema. Esos niños que no pudieron ser salvados. Así es, así es. Bueno, tenemos entonces, ya hablamos de la fecha de concepción y la fecha de nacimiento. Hablamos de nacimiento y concepción. Ahora vamos a hablar de los maestros. Ok. ¿Quiénes son los maestros en nuestro sistema? Los maestros vienen a ser aquellos seres hermosos que nos enseñan cosas, por ejemplo, una abuela que era muy buena, que ayudaba a todo el mundo, o una pintora muy famosa, una mujer o un hombre, maestro, que era especial y nos enriquece, nos enriquece. También puede ser, por ejemplo, una tía, también puede ser mi doble. También tenemos que tomar en cuenta si la vida de esta persona fue tan mala, ¿en qué nos va a apoyar a nosotros? ¿En qué me va a beneficiar en mi vida? Y cómo lo voy a tomar en cuenta. Y eso solamente lo sabe la persona cuando reconoce a su maestro y a la vida de su maestro, cómo fue. ¿Cómo vamos a conseguir a nuestro maestro? Es bien fácil. Nos vamos de nuevo a la tablita y decimos, a los maestros los buscamos 6 meses después de nuestra fecha de nacimiento. Si yo nací el 2 en febrero, cuento 6 meses y yo llego hasta agosto. Mi fecha de nacimiento es en agosto, de maestros en agosto. Tomando también el rango 10 días antes y 10 días después. Por ahí es que nosotros vamos a observar quién es. En mi caso,
yo me di cuenta que mi nieto más chiquito, a Joseph, que nació en el 19, yo soy su maestra, porque él nació el día 4 del mes 11 y está debajo de mi línea de ser maestra. Yo soy maestra en el 8 y resulta de que él está debajo de mí. Él está en noviembre, nació en noviembre 4. Entra dentro de mi rango. Ok. Yo Ajá. sé que cuando escuchamos esto, el rango, la fecha, es bien confuso. Mire, les voy a decir algo. Cuando tienen la tablita y colocan la fecha y anotan al lado, nacimiento, tal fecha, rango, 10 días antes, 10 días después. Por eso es que lo repito. Concepción. A la fecha de nacimiento le pongo 3 meses, le sumo 3 meses. Si nací en febrero, en mayo. Claro. Exacto, ya. Así hacía yo. Sí, Sacaba la cuenta. bueno, entonces yo nací el 1 de mayo. Cuento 6 meses y es octubre. Exacto. Y Paco nació el 6 de octubre. Ajá, entonces ustedes son Entonces, maestros. yo soy la maestra de Paco. ¿Sí? Oh, sí. Lo importante ahí es observar qué toman y qué cambian. ¿Qué es lo que yo de él no quiero? ¿Qué me resuena, qué no me resuena? ¿Y qué sí me enseña? Ok, sí. Y eso no es lo mismo con los otros miembros del sistema, porque yo ya tengo una afinidad. Mi ser dijo, bueno, ella va a nacer, vamos a suponer, agosto, va a tener afinidad con toda esa línea. Ok. No es con cualquiera de los que están en el sistema, porque yo tengo gente en el sistema que no están en esa línea. Sí. Y tenemos que tomar en cuenta que a veces permanezco en la línea y no me voy para otra línea. Cuando yo tengo el rango de afinidad, pero es dentro del mismo sistema. Por ejemplo, si yo nací un 15, ¿sí? De febrero, sí, yo voy a permanecer en febrero. No me voy a ir para enero ni para marzo. No me voy a ir para estas líneas, porque mi rango de afinidad es dentro de febrero. Exacto. Al 15 le quito 10 y me quedo entre el 5. Y al 15 le pongo 10. Y entonces resulta de que mi rango va a ser todas las personas que estén entre el 15, entre el 5 y el 20 y el 25. Sí. Por ejemplo, el caso de nosotras, yo que nací el 1 y tú naciste el 2, si tenemos el rango del mes anterior y el rango del mes donde estamos. Total, lo tenemos. Eso Entonces, es importante. No, es bueno tenerlo en cuenta porque los que estamos al principio de mes y los que estamos a final de mes, casi siempre haciendo el rango, nos toma de un lado y del otro. Y también vamos a tomar en cuenta que vamos a tener afinidad con esas líneas, pero no tan pronunciadas como la nuestra. Exacto. Ok. Muy bien. O sea que tenemos afinidad con los meses 1, 4, 7 y 10. Exacto. O sea, enero con abril, con junio y con octubre. Claro. Ajá, pero ahí no, claro. Claro, vamos a tener más afinidad, por lo menos en mi caso, con la gente de enero que de abril. Bueno, con mayo también, porque yo fui procreada en mayo también, con abril también.
Ujú. Es decir, vamos a tener afinidad, pero más afinidad tomando en cuenta nuestro rango y el mes de nacimiento. Ok. ¿Qué les parece? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces hemos visto las afinidades. Ah, y los espejos, los dobles que son espejos. Ajá, los dobles que son Cuando espejos la... son lindos. Mira, ese es bien fácil. Para Ujú. el inconsciente, si tú naciste el 3 del 5 Ajá. y alguien nace el 5 del 3, ustedes son dobles, son gemelos simbólicos. Espejos. Ah, ok. Ok. Ajá. Ujú. Mira, Ujú. mi fecha de nacimiento es el 3 de diciembre. Voy a poner este ejemplo. Ujú. Si le ponemos así, queda 3-12, ¿verdad? Pero Sí. resulta que mi prima nace el 12-3. Ujú. Ahí somos unos dobles espejos o gemelos. Ok. ¿Sí? Ujú. Exacto. Ujú. Ah, el gemelo Sí. simbólico era cuando era el gemelo del papá, ¿cierto? Estos Es son que todos los números juegan, todos. juegan, porque yo me di cuenta mirando esta información que en nuestro árbol hay personas que, por ejemplo, nacieron el 69 y luego más adelante una sobrina nació en el 96. ¿Tiene algo que ver? Sí, tomamos en cuenta eso, pero lo que más tomamos en cuenta en este caso son los meses Los meses y y los los días días de del nacimiento. nacimiento. Ok. Más que la, Ujú. claro, yo tomo en cuenta también todos los que están por del antes que yo. Ok. Pero en este caso, Ujú. mi nieto, yo estoy antes que él, yo soy su maestra. Ok. El que está antes es el maestro. Ok. Ujú. Entonces ¿Alguna tomamos. pregunta? Ujú. Se unió ¿Alguna Ernesto pregunta? Rondón. Sí. Bienvenido, Ernesto. Y bienvenido, la, mueve la mente. Mueve la mente, bienvenido. Gracias. Sí. Bueno, quedó bien Excelente. claro entonces lo de la tablita como ya. Ujú. Sí, lo vamos estén pendientes porque lo vamos a publicar. Ujú. Tú la tienes bien bonita Sí, 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 yo sí. tengo los numeritos así muy, pero está bien. Mira, Ujú. cuando ella nos está preguntando, ¿en qué rango Ujú. estaría mi gemelo simbólico? Ah, Nino, Minosca. yo Yo nací nací el el 10-12. 10. ¿En qué rango estaría mi gemelo simbólico? ¿Son 3 o 6 meses? El gemelo simbólico es cuando estamos, te lo leo, es cuando, por ejemplo, tomamos, nos unimos a alguien que tiene mucha Ujú. afinidad con un ser de nuestra familia. ¿Qué significa ser gemelo simbólico? Que alguien del árbol se empareja con alguien que resulta doble de un familiar importante. Por ejemplo, en este caso, Ujú. si estamos hablando de fecha importante, puede ser que lo concibieron o que nació, y tú te casas con alguien o te unes a alguien donde la fecha de nacimiento de esa persona con la cual tú te estás uniendo tiene la misma fecha, por ejemplo, de concepción de tu papá. O de tu Hay mamá. un gemelo simbólico.
tu papá y esa persona con la cual tú te has unido son gemelos simbólicos. Ok. ¿Por qué decimos simbólicos? Porque aunque no lo sean, el inconsciente lo toma como que es. Acuérdate que el inconsciente no sabe distinguir entre real o simbólico. Exacto. No lo sabe distinguir. No es que tú tengas un gemelo simbólico. Tú te unes a alguien que es gemelo simbólico de alguien muy importante en tu familia. Exacto. Por eso es importante realizar el árbol genealógico también de todas las ramas, de la rama de papá, de la rama de mamá y la rama de nuestra pareja. Por supuesto, porque muchas veces conseguimos en nuestra pareja a mi papá. Bueno, Exacto. les cuento el caso, se los voy a contar. Ajá. Mi segundo divorcio. Este hombre se llama, no tengo contacto con él, se llamaba como mi papá, Eduardo. Yo pude observar, después que puse el ojo, por supuesto, porque antes estaba dormida. Sí. Tenía los mismos gustos, muy elegante. Mi papá era así, camisas elegantes de cuadro. La comida, mi papá le fascinaba comer bien, cocinaba. No, mi papá es español, o era español. Y resulta que cuando yo empiezo a indagar y empiezo a conocer, resulta que mi papá nació un 7 y él un 8 de agosto. ¿Con quién me casé yo? Con papá. ¿Y qué les dije antes cuando hablábamos de los gemelos simbólicos? Ok. Ya entendí. Ya entendiste. Sí. Ok, Ninosca, Así gracias. que Nada les puedo menos. Mi asegurar. pareja es de junio igual a mi papá. Bueno. Bueno, acabas de escucharme. Acabas de escucharme. Pero tenemos que tener en cuenta el rango. Sí, hay que tener en cuenta el rango y todo. O sea, a ver, no quiere decir que si eso es así, ok, simplemente ya lo estás tomando en cuenta, ya sabes qué hizo tu inconsciente y el inconsciente familiar y simplemente, ok, lo tomo en consideración para que Para cualquier ver. Y aspecto voy que a no trabajar estás dándome viviendo. cuenta, observando que muy bien. ¿Qué tengo yo que trabajar con mi papá? Que lo volví a traer a mi vida. ¿Qué tengo yo que trabajar con mi papá que no cerré o que no he hecho? Que me lo busco de nuevo. Y ahí empiezo a hacer todo el estudio de mi relación con mi papá y después ya no veo a mi pareja como mi papá. Exacto. Y hago además con mi pareja un trabajo de concientización de que tú no eres mi pareja. No eres mi papá, eres mi pareja. Ok, la mamá está diciendo, Nidia, dice, el papá de Ninosca nació el 11 de junio y su pareja el 3 de junio. Ok, entonces tenemos, si al 3 le metemos 10 es 13. Si al 11 le quitamos 10, pasa del 13, entonces está en relación, hay un rango que está ahí. ¿Lo ves? (11) más 10
son 22. Menos 10. Ay, se me fue. El 11 El papá y el 3. el 11 de junio. Ajá. Está en el 20. Ajá, pero si yo le quito al 11, le quito 10, queda el 1 de junio. Y él nació el 3 de junio. Están, ahí en son, espejo. sí, son los gemelos simbólicos. Gemelo simbólico. Ok. Gemelos simbólicos. Ok. Ok. Muchas gracias, dice Ninoska. Ok. Es simplemente, Ninoska, que te estás dando cuenta de cuáles son las cosas que puedes mirar en tu pareja que se parecen a las de tu papá. Y Con esto verlo desde otra perspectiva. Claro. Mira, hay muchísimo que trabajar con lo que es los dobles. Esto es mucho más profundo de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero estamos en esta gráfica que estamos mencionando y ya son las 4:02. Sí. De hecho, yo estoy poniéndole fecha a un Zoom para que trabajemos los dobles. Yo lo voy a anunciar y el que quiera, pues se puede anotar. Pues las mujeres deben de hacerle caso al hombre. Los hombres tienen más autoridad como pareja que como papá. Okay. Ernesto, eso es una cuestión del inconsciente. No. Aquí no estamos hablando de autoridad en el padre o autoridad en la pareja. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo les voy a pasar la fecha que vamos a hacer ese Zoom. Okay. Traigan el árbol, cuando vayan y acepten ir al Zoom, traigan el árbol con sus fechas. Traten de buscar todas las fechas. Mira, Ernesto, los hombres no facturan, los hombres mandan. Bueno, está jugando. Gracias, Ernesto. Por lo menos nos hace reír. Sí. Bueno, Nino, gracias, Nino. Okay. Mira, Carmen, esto se va a cerrar y hay muchísimas cosas bellas. Bueno, ha sido un inmenso placer, Candelaria, Pilar. Fíjate, nos queda hablar de los yacentes horizontales, de los yacentes verticales, de qué sucede cuando alguien muere en la misma fecha de tu cumpleaños. Pero no, ya eso es otro tema. Eso es otro tema. Claro. Lo que pasa es que este es un tema que yo sé que tiende a confundir y lo he ido hablando y explicando así despacito, repitiendo. Sí. Y te mando la foto del cuadro. Sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas. Gracias, Pilar, por este tema tan importante para nuestra conciencia. Es hermoso, a mí me encanta, me encanta. Sí, a Ninoska le ha encantado. Gracias, Nidia. Gracias, Ninoska, gracias, Ernesto, gracias. María, Miguel. Aquí está Miguel. Gracias a todas las personas. A Miguel le ha encantado el live. Pues lo voy a cerrar. Le encantó. Gracias. Sí, le encantó. Miguel. Pero lo voy a cerrar para que quede grabado y quede para muchas personas más que lo puedan disfrutar. Un placer, gracias. Buenas noches y buenas tardes, los queremos mucho y seguimos con estos lives maravillosos. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Es un tema extenso, pero lo expone muy bien. Gracias. Gracias.